Estamos hablando de una joven que no tiene límites. Una joven que no tiene límites, que dice, voy a vivir mi vida como me dé la gana de vivirla. Crecí en medio del abuso por parte de mi familia. Era un punto de mi vida donde nada me saciaba. Era tanto el vacío que sentía que yo decía, ¿hasta dónde voy a llegar? Una mamá que lloraba y me decía, no me haga más esto. En la esencia, como mujer, no sabía qué quería. Una de las frases que me definía en el pasado era que yo era estéril y que nunca me iba a casar. Bienvenidos una vez más a tu podcast Una conversación de corazón a corazón. Hoy recibimos a Rocío Ramírez, una mujer de fe, esposa, madre y una gran empresaria. Hoy nos cuenta su experiencia antes de conocer a Jesucristo. Ella vivía una vida desenfrenada, rodeada de excesos que le generaron un vacío, desorden y frustración. Cuando encontró a Jesús, vino la transformación total de su vida. Y ella está aquí en nuestro segmento Mujer, cuenta nuestra historia. Hola, hola, bendiciones. Estamos felices de estar una vez más con ustedes en nuestra segunda temporada de Una conversación de corazón a corazón. Por eso en esta hora tengo el honor y el privilegio de tener una mujer del Señor conmigo aquí, mujer que cuando nos contó su testimonio llegó a nuestro corazón y dijimos tiene que estar en estas pantallas para edificar la vida de otra mujer. Tengo el privilegio de presentar en esta hora a mi amiga Rocío, que va a contar su testimonio de cambio y de transformación. Pero antes que comience su historia, me gustaría saber quién es Rocío y que se presente delante de nuestras cámaras. Bueno, feliz de ser parte de este espacio. Sé que va a ser de gran bendición este testimonio para sus vidas y que así como los testimonios edifican las vidas y aumenta la fe de otros, sé que ese testimonio va a aumentar su fe y a seguir caminando firmes en el Señor. Mi nombre es Rocío Ramírez, oriunda de los Llanos Orientales, específicamente de Villavicencio Meta, madre, esposa de 34 años, soy contadora pública de profesión y actualmente soy empresaria juntamente con mi esposo. Es un gran privilegio. Entonces, en esta hora, Rocío, si te preguntáramos cómo te defines en una frase, pero eso sí, ¿cómo definirías a la Rocío del pasado y cómo definirías a la Rocío que hoy está sentada en esta pantalla? Bueno, la Rocío del pasado sin duda alguna es una Rocío de excesos y la Rocío de ahora es una Rocío transformada y renovada en el amor de Cristo. Exactamente. Entonces, en esta hora que comience nuestro testimonio, que es un testimonio de transformación. Rocío, cuéntanos tu historia y que los micrófonos son tuyos para edificar. Bueno, crecí en una familia tradicional, mamá, papá, hermanos, siempre papá y mamá inculcando principios, valores y lo que dentro de lo que cabe en una familia es normal. ¿M? Católicos, eso sí, acérrimos, católicos practicantes, porque de verdad que mi mamá es una mujer de fe y siempre nos inculcó los sacramentos, nos inculcó el domingo no se negociaba, el domingo era el Señor y teníamos que ir a la iglesia. Y fui creciendo en la fe, creyendo que el que peca y reza empata, pastor. Eso realmente es como esa confusión donde uno siente un remordimiento que lo asocia con arrepentimiento y creemos que esa es la vida que debemos llevar en el Señor, donde voy a la iglesia, confieso mis pecados, pero sigo cometiendo lo mismo, sigo caminando en los mismos excesos. A partir de la universidad ya empiezo a crecer con una niñez muy linda porque en verdad mis papás fueron muy protectores, fueron papás que nos inculcaron y nos dieron todo. Lamentablemente crecí en medio del abuso por parte de mi familia. Ese abuso creo que nunca lo he hablado con mi mamá, una vez lo tocamos como por encima, pero digamos que es como muy alarmante, pastora, porque nunca uno se imagina que la familia es quien va a vulnerar esa niñez, esa infancia, esa pureza. Entonces, a raíz de que empiezo a crecer en mi adolescencia, en la universidad y empiezo a conocer lo que son excesos, no entendía por qué. Si mi mamá es una mujer muy guardada, mi abuela es una mujer muy guardada,
mi hermana, o sea, digamos que no tuve como mal ejemplo de haber caminado en los excesos que caminé, como rumbas excesivas, alcohol, relaciones vacías, porque en verdad que era un punto de mi vida donde nada me saciaba. Y personas muy buenas llegaron a mi vida, personas con principios, con valores, que querían una relación seria, personas que me hablaron incluso de matrimonio, de familia, pero en mi perspectiva no estaba tener familia, en mi perspectiva no estaba tener hijos, ni tener un compromiso con nadie, sino simplemente usar y desechar, ya. Llegó un punto de mi vida donde era tanto el vacío que sentía que yo decía, ¿hasta dónde voy a llegar? ¿Hasta dónde voy a llegar? Es más, una de las frases que me definía en el pasado era que yo era estéril y que nunca me iba a casar. Rocío, si en esta hora yo te preguntara aquel abuso que tocó la vida de esa niña y que lo guardó, ciertamente porque hoy sabemos que fue algo que guardaste y que muchas mujeres detrás de esa pantalla se van a identificar contigo porque han sido personas que han sido abusadas de diferentes maneras, pero que por no causar un daño o por no saber cómo decirlo, lo han guardado. Si yo te preguntara en esta hora si ese abuso fue lo que generó que tu vida se llevara a excesos, Sí, pastor. fue como aquel grito que no pudiste dar de ayuda y esa rebeldía, por llamarlo de esa manera, se generó a causa de lo que callaste. Sí, sí, pastora, en verdad fue así porque, es más, eso lo reprimió tanto mi mente que no lo recordaba hasta que llegué a los pies de Cristo. Y cuando empezamos a escudriñar la escritura, cuando empieza el Espíritu Santo a hacer esa limpieza en nosotros y conocemos esa palabra llamada iniquidad, conocemos esa palabra pecado, rebelión, o sea, y uno empieza a asociar. Entonces, una de mis preguntas que le hacía al Espíritu Santo era esa. Yo le decía, Señor, ¿por qué toqué tantas áreas que en verdad no quiero que mis hijas toquen? ¿Por qué las toqué si mi mamá? Y me cuestionaba eso y le preguntaba por qué. Entonces, en un retiro espiritual, el Señor me contestó eso y fue donde me mostró las escenas de esos abusos porque en verdad yo no los recordaba. Entonces estamos hablando de una joven que no tiene límites. Una joven que no tiene límites, que dice, voy a vivir mi vida como me dé la gana de vivirla. Pero que tocabas el punto y nos decías que dijiste, nunca voy a tener hijos, nunca voy a tener una familia, no es esto llamado para mi vida. Ahora, muy adentro de ti, posiblemente, o quiero que tú me lo respondas en esta hora, era el hecho de que esa familia no viviera en cierto punto lo que tú habías vivido. Sí, exactamente, pastora. O sea, y son cosas que marcan el destino de una persona, porque ciertamente el reino de los cielos tiene un diseño de nosotros, pero ese diseño se deforma en el camino y nosotros no lo entendemos. Y realmente caminaba y caminaba y caminaba sin rumbo fijo, donde yo decía laboralmente, profesionalmente quiero esto, pero en realidad en la esencia como mujer no sabía qué quería. Todo esto genera, porque tú vienes hablando y tú nos vienes contando que tienes una familia que ya tiene un diseño, que a lo que tú cuentas, todos estaban bien a los ojos de los demás, pero tus excesos iban a generar en ellos también dolor. Claro, mi mamá se sentaba por horas, por horas. Y yo eso me le perdía todo un fin de semana. Le decía, mamá, voy a la universidad y salía el viernes y aparecía el lunes. Y una mamá que lloraba y me decía, no me haga más esto. Un papá que quizás nunca me reclamaba ni me reprochaba, pero sí me castigaba duramente, pero siempre se desquitaba era con mi mamá, culpándola de que mi comportamiento era porque me había consentido mucho, pero en realidad no fue así porque siempre la corrección estuvo en casa, siempre los principios, los valores, pero eso a mí me había entrado por un oído y me había salido por el otro. O sea, yo no tenía límites, pastora. O sea, me decían, era el fin de semana puente, llegaba el viernes, el sábado, el domingo, el lunes festivo y estaba en lo mismo, donde no, esa era la todo vida. eso, al final, ¿qué generaba? ¿Generaba satisfacción o quedaba el vacío? ¿O qué te generaba llevar esa vida de exceso? Realmente, pastora, la palabra del Señor es clara y dice que cuando uno no tiene a Cristo va como un animalito por el mundo, ¿no? En el Salmo 73 dice que era como una bestia, que no sabía. En realidad uno camina y camina y esos excesos a mí me generaban llegar a mi casa y sentirme sola, porque siempre he sido rodeada de muchos amigos que llamamos amigos, pero en realidad son conocidos, gente que hacen parte de nuestra vida un tiempo, que sacan provecho de lo que en realidad necesitan de nosotros en un dado tiempo
y ya, pero nadie se preocupa por el bienestar, nadie se preocupa por aconsejar de la manera correcta, sino realmente las amistades que tenía en ese momento aplaudían esa vida que llevaba, donde vivir en la vida era eso, los excesos, el trago, las relaciones, o sea, esa era la vida. Con tal era cumplir con el título profesional y ya. Eso era lo más importante, decir que uno es profesional sin importar qué vida o qué doble vida llevaba, porque en realidad mis papás, si me siento aquí a contar, nunca van a saber hasta dónde y qué campos pisé. Rocío, si tú hablaras a la Rocío del pasado, entendería aquella Rocío que Cristo la llevaría a este punto donde tú estás ahorita. O si tú pudieras tener la oportunidad de ir hasta allá y decirle, te voy a contar la historia de una Rocío que está en el presente, ¿tú crees que aquella muchacha que no tiene freno, que posiblemente se pone una máscara de estar bien, pero no lo está, le creería a esta del presente? Yo creo que no, pastora, porque en realidad somos incrédulos. Aún estando en el mismo evangelio, muchas veces nuestra fe flaquea. Yo creo que no hubiese creído. No hubiese creído porque, es más, qué día subí una foto a una de mis redes sociales y me escribió un compañero del colegio con el que estudié y que realmente desde el colegio ya venía tomando ciertos comportamientos donde la gente no da un peso por uno, donde uno es el vago del salón, donde uno no toma nada en serio, donde uno no tiene freno. Y me decía, qué bonito es ver que has construido una familia, qué bonito es ver que tienes un esposo y unas hijas dentro de una familia. Y cuando me di cuenta que el muchacho está separado, entonces dije, Dios mío, o sea, un muchacho que conoció mi vida del pasado y verme en este momento tan centrada en Dios, verme tan centrada en mi hogar, en sacar adelante a mis hijas, estar con mi esposo, digo, Dios mío, todo lo que tú has hecho es bueno y sirve para dar testimonio de que sirve estar en el Evangelio. ¿Cómo se siente esa muchacha la cual no tiene un buen testimonio delante de nadie? No, pastora, y realmente duele caminar cuando tú sabes que nadie tiene una buena imagen de ti, donde nadie tiene un buen concepto de ti. Y es recíproco porque era lo que yo había cosechado. O sea, era mi comportamiento, era mi manera de comportarme. Entonces, cuando la gente me veía, me decía, no, esa muchacha, uy, no. Cuando, es más, recuerdo una relación que ese chico me llevó a su casa y esa señora lo primero que le dijo, porque yo estaba escuchando, le dijo, con esa muchacha no, a metros. Entonces son cosas que iban marcando más y más esa rebeldía de decir que yo no tenía quien me controlara. O sea, yo iba a llegar a un punto donde nadie, para mí el matrimonio y tener un esposo y tener una pareja era que alguien dominara a otro. Entonces dije, no, no. Y cuando, es más, mi propia familia me hablaban, porque tú sabes que entre familias se cuentan de, no, mire que de Rocío no llegó a dormir y la mamá esto, y entonces empiezan los tíos, los primos, todo el mundo a comentar el problema. Y hasta yo misma sabía que nadie tenía un buen concepto de mí y yo misma no tenía un concepto bueno de mí. Yo decía, yo no tengo freno y soy así, y así ha de morir, porque en mi tierra hay una canción llanera que dice que así como soy, así ha de morir. Y cantaba eso en mis parrandas. Esa era mi canción del repertorio para al cerrar la borrachera. Decía, esa es. Y decía que así iba a morir. Pero cuando Cristo entra en escena, viene a ser todo nuevo, dice la palabra. ¿Dónde comienza ese mover para que Cristo haga su entrada? De por sí que tenemos que entender que en todo momento ha estado como fijada la mirada del Señor allí, pero hay que correr un velo para mirar a aquel que sí tiene un buen plan. Pero ¿cómo si tu vida va en exceso de excesos, en qué momento se genera el cambio o qué punto de tu vida te llevó a decir, no, ya estoy acá? Porque hasta aquí estamos en el lugar donde no tienes una familia, donde no tienes hijos, donde no tienes perspectivas. Pero ¿en qué momento aparece esta familia? ¿En qué momento aparece este cambio en tu vida? Bueno, Paz, cuando yo estoy terminando la universidad, mi proyecto de grado, conocí a Anderson, mi esposo. Y realmente para mí era uno más de una de mis relaciones, porque en verdad que en mi cabeza no estaba algo serio. Pero Dios tenía el plan y el plan era él. Y en esos ires y venires fue cuando quedé embarazada. Entonces había mucha presión en mi casa por la pareja anterior que había tenido, entonces había mucha presión en mi casa.
Y yo decía, no, yo tengo que salir de aquí. Y él me dijo, véngase para Ibagué porque en ese momento ya estaba viviendo aquí. Y fue como una relación a presión, más no como me voy enamorada, me voy a hacer una familia, sino más a presión. Pero Dios tuvo tanto amor y misericordia conmigo que reservó el amor de Él para sanar todo lo que había en mí, porque Él ha caminado conmigo y Él conoció la Rocío que dañaba, Él conoció la Rocío que desechaba, Él conoció la Rocío que era prepotente, orgullosa, que era de una sola palabra, o sea, yo decía algo y así se tenía que hacer, si no, armaba el problemón. Y era un hombre que seguía caminando quizás con esa esperanza de decir, esta mujer puede cambiar, pero el plan del Señor era ese. Entonces, cuando mi bebé Samara tiene 2 años, teníamos muchos problemas de carácter. Y el carácter muchas de las veces fue por el dinero, porque yo estaba acostumbrada a trabajar, a tener lo mío y a vivir una vida, pastora, que en este tiempo se ve muy reflejado y es vivir de apariencias, donde la gente solo es el vestido, donde solo es el reloj, el celular, o sea, que siempre te vean con las mejores cosas sin importar el trasfondo de una deuda, de decir, hombre, no puedo cubrir estos gastos. Y mi esposo, Dios le dio un diseño tan lindo que él es tan buen administrador y chocábamos con eso. Era tan buen administrador, pastora, que cuando íbamos a hacer mercado chocábamos. Chocábamos porque yo estaba acostumbrada a echar al carrito todo y él decía, no, al carrito no se puede echar todo. Entonces chocábamos y lamentablemente nuestras mamás, y sé que muchas se van a sentir identificadas con eso, y es que ellas han sufrido y han mantenido un hogar a pesar de. Entonces el ver que una hija sufra, las palabras son, mija, sepárese. Mija, usted no le tiene que aguantar nada a nadie. Mija, usted puede sola, usted es profesional, un solo hijo no amarra, usted cuenta con el apoyo de sus papás. Entonces todo eso fue inflando más y más a esa Rocío, que no encontraba como ese centro. Y dije, me voy. Y regreso a casa de mis papás, empiezo a trabajar allá y tenía una amiga que era mi amiga de farras, que era mi amiga de rumbas. Cuando la veo es con falda larga, sirviendo en una iglesia cristiana y diciéndome, Rocío, vamos a la iglesia. Y yo le decía, usted se volvió loca, ¿cómo así? Y yo la molestaba mucho porque ¿quién no ha sufrido ese tipo de bullying cuando han sabido que uno lleva una vida de excesos y que uno lleva una vida diciendo que esa es la vida que se debe vivir y de un momento a otro decir, Dios mío, todo fue radical, esta mujer falda larga, se pone, o sea, no, yo decía, no, no. Y entonces cada vez que me invitaban, yo le decía, sí, el domingo voy a ir. Sí, el otro domingo voy. Y empieza uno como en ese ir y venir, pero me levanté un domingo y miré la cara de mi hija y dije, no, hoy voy a ir a la iglesia a ver qué. Y le dije a mi mamá, cuida a la niña que yo voy a ir a una iglesia. Y mi mamá se quedó mirándome como, ay, Dios mío, ya con qué va a salir Rocío. Y ese día, pastora, conocí en verdad al Señor. Él tenía el día y la hora. Y entro a esa iglesia y recuerdo tanto el abrazo del pastor Freddy, porque es un hombre de Dios. Cuando me vio, me abrazó la pastora Yasmín. Y entro a la iglesia y la pastora empieza a predicar. Pastora, desde que entré al servicio no hacía más sino llorar y llorar. Y yo decía, pero ¿qué me pasa? Yo no entiendo qué me pasa. Y yo creo que más de uno se siente identificado que la primera vez que pisa una iglesia cristiana y la presencia del Señor está allí, es un llorar, es algo inconsolable. Y yo le decía, Señor, ¿qué me pasa? Yo no entiendo qué me pasa. Cuando la mujer termina de predicar y empieza lo que llama administración, empieza a hablar y dice, aquí hay una mujer de esta tierra, pero vive en tierras extranjeras. Nunca se me va a olvidar porque ese fue el día que el Señor me habló. Y me dijo, y está aquí abandonando el diseño que Dios le regaló, que es la familia. Entonces Dios te dice hoy, y no me estaba imponiendo manos, ella estaba en el altar. Y yo decía, Dios mío, esta soy yo. Y me dijo, y así te dice el Señor, tienes que regresar a la tierra de donde saliste. Y tienes que volver porque Dios te va a restaurar el lugar. Y yo dije, bueno, esta soy yo. Y así empecé a caminar creyendo que Dios iba a hacer la obra. En Villavicencio estuve aproximadamente 8 meses y esos 8 meses fue un cambio radical porque caí en una iglesia bien ortodoxa y yo creo que el Señor permite eso cuando uno ha caminado en tanto exceso. El Señor permite que uno caiga en esa doctrina fuerte donde no permiten el pantalón, donde el maquillaje es cero, que no tiene que ser muy pulcro a la hora de vestir. Y para mí eso fue
punto final y ya. Y entonces mi mamá y papá me miraban en casa y decían, bueno, esta mujer, ¿dónde dejó la ombliguera? ¿Dónde dejó o sea, el vestido corto? ¿Cómo así? Y me decían, Rosy, usted se volvió loca. Pastora, no le miento, faldas, yo no me volví a poner un pantalón y mantenía en faldas, mantenía en las camisas cerraditas y todo el mundo me decía, no, esta mujer se enloqueció. Pero yo digo que ese fue el primer amor con el Señor y aún lo recuerdo, y ahora que entiendo que Jesucristo es más que el vestido, digo, Dios mío, era necesario haber pasado por allí, era necesario porque mi exceso fue tanto que si yo hubiese caído en una doctrina muy, no hubiese caminado más. Así es. Ahora, mira, date cuenta de algo, y es que cuando vemos este testimonio, escuchamos el momento en que tú por primera vez entras a una iglesia cristiana. Y cuando tú entras a esa iglesia, el Señor te habla del diseño, que es la familia. Pero el Señor nunca te dijo, oye, vienes haciendo tantas cosas, tantos desenfrenos, sino te habló de lo que Él te dio. O sea, si vamos a hablar que tú hablabas de una transformación, por eso Él comienza hablando con lo que él va a hacer, que era la familia. En ese punto de la historia, ¿cómo le llegas a este hombre al que te habías ido, al que habías dicho, bueno, suerte que te digo, no, no venimos más? Y ahora llegas con esta actitud. Claro, pastora, mire, quiero traer a colación una escena que me acuerdo que él baja a Villavicencio a ver a Samara. Y ese día yo fui al servicio y uno en el servicio llora y llora y llora y sale con los ojos así de llorar. Entonces él se había quedado esa noche con la niña y yo voy a verla en la mañana y me dice que muy amanecida. O sea, y era el golpe de yo decir, Dios mío, yo estoy cambiando mi vida y nadie me cree. Ajá. Y yo le dije, ¿cómo así? Me dijo, sí, mi hija tiene una cara de amanecida que no puede con ella. Me dijo, Rocío, ese cuento evangélica solo se lo cree usted. Y era el golpe, porque claro, era tanto, digamos que el daño que yo le había causado a él, que estaba en todo su esplendor, o sea, y yo quería que Dios hiciera todo ya, porque lamentablemente somos así, llegamos al Evangelio y creemos que todo es una varita mágica y que todo se va a arreglar ya, pero todo toma tiempo y la sanidad interior toma mucho tiempo, pastora, mucho tiempo y eso me costó trabajo entenderlo. Ya cuando decidimos regresar y empezar aquí, fueron momentos, pastora, donde quería tirar todo, donde yo le decía al Señor y le lloraba y le decía, bueno, ya cambié mi vida, dejé todo atrás, pero no veo nada. Y el Señor mismo traía palabra a mi vida y me fortalecía y me fortalecía. Me acuerdo tanto que en una de esas discusiones me dice, ¿sabe qué, Rocío? Mejor váyase porque usted no debió volver. Yo creo que es mejor que usted se regrese para su Pero, casa. ¿cómo vuelves si en el momento en el que él te dice que no te cree que eres cristiana, que crees que habías estado amanecida, cómo regresas acá? Pastora, porque él me amaba, o sea, él siempre me ha amado y el amor cubre multitud de errores. Y entre eso, él siempre creyó en mí, a pesar de sus palabras, siempre creyó en mí. Y él me dijo, vamos a regresar. Y yo, entonces yo regreso con él, creyendo que ya íbamos a estar, mejor dicho, súper bien, súper bien. Pero realmente tomó mucho tiempo caminar y entender que lo que uno siembra lo recoge, pastora. Toma tiempo entender que sanar el corazón de una persona toma tiempo y más cuando es el hombre, el varón de la casa, cuando se hiere una dignidad, se hiere esa hombría, porque ellos los coberturas esa hombría. Entonces yo decía, bueno, Señor, si tú pudiste cambiar mi vida, a ti no te va a quedar grande nada. Y me acuerdo que ese día en esa discusión me dijo, Rocío, váyase porque esto aquí no, váyase y no vuelva, usted nunca debió volver. Y me acuerdo tanto, pastora, y yo creo que ese fue el mismo Espíritu Santo, porque yo me paré de la barra de la silla de la cocina y me paré y le dije, pues usted siempre me pidió una familia y siempre me dijo que quería una familia, porque en verdad su diseño era la familia. Siempre desde que estuvo conmigo, desde el día uno, me habló de familia, me habló de casarnos, de estar bien. Y yo le dije, y aquí estoy dándole su familia, y no me voy a ir, y si usted no quiere estar aquí, entonces váyase usted. Y fue tanto el choque emocional porque mis arranques eran, no, peleamos y yo me voy, peleamos y yo me iba con mi mamá, peleamos y yo cogía camino. Pero en ese momento, cuando él vio que la que siempre cogía camino no lo cogió, dijo, aquí pasó algo.
Y yo me acuerdo que cogí mi Biblia y entré en ese cuarto, pastora, y lloré toda la tarde y le decía, Señor, ayúdame porque yo no puedo hacer nada, yo no puedo hacer nada, pero tú sí. Y él empezó a ver esos cambios, esos cambios, esos cambios, y eso fue sembrando en él esa confianza, porque yo creo que lo más difícil en una relación, lo más difícil en la familia es restaurar la confianza. Claro. Es algo muy difícil. Entonces empezamos a caminar y ya cuando él me vio metida, como dice el cuento, bien metida, eh, había un grupo de evangelismo en la iglesia y eso lo trajo porque hacían muchas obras sociales y entonces yo le dije, ¿por qué no nos acompaña? Me acuerdo que hubo una campaña con la alcaldía de aquí de la ciudad y invitaron a la iglesia y era recoger basura, pastora. Ah, sí, claro, me recuerdo. Era recoger basura por la calle y decirle a la gente que cuidara al medio ambiente, que cuidara a la ciudad, pero llevando el mensaje de Cristo. Cuando me dice yo voy a acompañarla y esa fue la primera salida de nosotros tres en una evangelización de la iglesia. Y eso empezó a jalarlo, cuando que vamos a llevarle pan y chocolate a la gente de la calle, eso a él lo enamoró y Dios empezó a seducirlo. Cuando yo lo veo fue en la iglesia, dije, bueno Señor, aquí fue. Y ahí está, firme, firme, firme. Hay algo que resaltar de tu testimonio y es que a lo largo del desenfreno se va hiriendo a las personas que nosotros amamos. Ujú. Que en el dolor no podemos entender ni que nos amamos ni que amamos a otros. Por eso cuando entra el cambio de Jesucristo, cuesta a esas personas decir, sí, realmente cambió. Pero si podemos ver algo, o las mujeres que están detrás de esa pantalla, que hoy posiblemente se encuentran en tu situación, diciendo, bueno, yo genero un cambio, pero todo lo que está a mi alrededor me dice, no te creemos. Es uno de los mensajes más importantes. Posiblemente hoy ese esposo no le cree, esos hijos no le creen, esa familia no le cree. Pero hay algo muy bonito e importante en lo que tú estás contando. Y es que cuando Jesucristo entra en tu vida, Jesucristo empieza a trabajar un cambio en ti, pero tú no has entendido que ese mismo cambio también se está generando en los otros. Los otros también están siendo cambiados contigo. Porque cuando tú le dices a él, yo no me voy, porque usted me pidió una familia, le genera un chaque a la persona, porque ¿qué esperaba él? Salir corriendo. Salir corriendo. Esta se va a ir, no va a volver. Pero tú le dices no. ¿Por qué? Porque yo estoy parada en lo que ahora creo. ¿Ves? Y eso fue generando el bien, la paciencia, el amor, la misericordia que yo estaba teniendo con nosotros. Entonces tenemos este hombre que es un hombre de fe, tenemos este camino que Dios está comenzando con esta familia que se está estructurando, pero siempre se presentan dificultades, aunque pareciera que llegó el punto de que todo está bien. ¿Qué tipo de dificultades podrías decirnos a nosotros en este momento? Bueno, pastora, llegó un punto donde hablar del matrimonio no era muy amigable, pero Dios le permitió conocer a un pastor y hablaba tan fuerte y él, me acuerdo que una de sus palabras era, a mí no me presente a la mujer suya, a mí presénteme a la mujer de su pecado, porque si usted no es casado, usted vive en fornicación. Y esas palabras de ese pastor retumbaron tanto en él, pastora, que en ese momento estábamos pasando por una crisis financiera, pero aún así nos casamos. ¿Cómo Dios lo hizo? No sabemos todavía porque nos proveyó todo y fue algo muy sencillo, pero muy lindo. Actualmente tengo mi esposo, estoy casada, tengo mi hija Samara de 9 años, que como lo conté, decía que empiezo una relación y empiezo una familia prácticamente en obligación. Pero ahora que tenemos nuestra segunda hija, actualmente con 45 días de nacida, digo, esta hija fue planeada, fue deseada. Me acuerdo tanto que cuando elegimos el nombre, yo decía, Samantha significa la que escucha a Dios. Yo decía, esta hija trae un diseño diferente. Ciertamente mi primera hija también lo tiene, pero ella trae algo especial porque nació dentro del diseño original que es la familia. Nació deseada, anhelada. Me acuerdo tanto que cuando empezaron a hablar de ese embarazo, fueron muchas palabras las que llegaron a mi corazón
Y yo decía, Señor, esta bebé va a traer un cambio, un nuevo nacimiento, porque ciertamente estamos en el Señor, pero hay que nacer de nuevo, hay que nacer de nuevo. Y siento que nos falta más, pastora, nos falta mucho. Y esa hija está aquí, está con nosotros. Y aquí tenemos a Samantica con 45 días de nacida. Y viendo que la que dijo un día que no iba a tener familia, hoy tiene dos grandes bendiciones y un buen esposo. Jesucristo es maravilloso. A mí me sale un negocio en otra nación, exactamente en el Ecuador. Una amiga oriunda de los Llanos, amiga de hace 15 años, y me propone un negocio y me dice que empecemos a trabajar partes de motos, específicamente cascos, aceites, algunos repuestos, y empieza a montarme su negocio. Yo en ese momento había salido de un negocio que tenía de Villavicencio y dije, tengo la plata para invertir, pero mi esposo en ese momento me dijo, no, Rocío, no haga el negocio. Pero yo insistía y le decía, no, hay que orar y pedirle al Señor, porque a veces nosotros tomamos los no de Dios religiosamente y decimos que no, o sea, por ahí no es, porque Dios desde el día uno me mostró que el negocio era malo, pero lamentablemente en ese momento mis emociones pudieron más y mi carne habló más que decidí hacer el negocio, aun cuando no solo mi esposo, sino mi mamá, mi hermana, o sea, y muchas personas me dijeron, Rocío, eso no es bueno. Pero yo dije, no, es otra nación, dólares, es un negocio rentable, es un negocio rápido. Dije, no, yo trabajo un tiempo y hacemos, y hacemos. Anderson, en su amor, porque en verdad, pastora, es tanto amor, me dijo, está bien, yo la apoyo. Tanto fue el apoyo que yo me fui prácticamente mes y medio a otra nación a sacar documentación, a sacar papeles, a registrar una empresa y él se quedó aquí solo con la niña. Donde un hombre donde veía no solo la empresa, veía la casa, veía a la niña, el colegio, tareas. Y yo decía, Dios mío, lo que a mí Dios me ha dado es muy grande. Lamentablemente la mala administración, lamentablemente personas, porque si somos cristianos, nuestros negocios tienen que ser con gente cristiana, lamentablemente. Y esta gente no era cristiana. Y pues digamos que fue un aprendizaje muy, muy grande. Yo no le había contado nada a él porque todo lo llevaba oculto, siempre le decía que todo estaba bien, que todo estaba bien. Pero realmente cuando empieza el tema de la fabricación se comió todo el plante porque no estábamos en la capacidad de producir lo que eran impermeables los empleados que se contrataban no daban con la producción diaria que se tenía que sacar para poder solventar entonces lo que era pagar nómina, lo que era pagar el arriendo de un local, se fue comiendo todo el plante y la mala administración de mis amigos, porque en realidad fue muy mala administración. Entonces cuando ya me veo con el agua al cuello, como decimos, decidí contarle y ese día me dijo, no, Rocío, definitivamente con usted no se puede, usted no escucha, usted no entiende, entonces fue como el decir, bueno, el polo a tierra, ya aterricé de que en verdad hice las cosas mal. Y yo le decía al Señor, Padre, perdóname y ayúdame, porque en verdad que no sabría qué hacer. Yo regreso nuevamente a Colombia, estamos prácticamente porque él me había prestado una plata y estábamos al borde de la quiebra, prácticamente. Yo esperando que esta gente en verdad iba a regresarme el dinero con unas cosas que ellos tenían allá, pero en realidad nunca fue así, hasta el sol de hoy nunca fue así. Y me acuerdo tanto, pastora, que en ese momento Anderson fue tanto el choque que yo dije, Dios mío, yo voy a perder mi familia por una muy mala decisión y por no escuchar al sacerdote de mi casa. Porque a veces la palabra sujeción la tenemos tan mal fundamentada en nuestros corazones como mujeres que no entendemos que la sujeción es amar, que la sujeción es honrar la vida de una persona y como yo honro la vida de una persona escuchando un consejo. Así es. Y él me dijo, no, Rocío, y cuando a uno en la autoridad de su casa le dice, no, escúchelo, escúchelo porque esa es la autoridad terrenal que Dios me ha dado y en ese momento él me dijo, yo siento que eso no es bueno y todo el tiempo me lo dijo, pero como puede más la mujer empoderada, como puede más la mujer empresaria, como puede más el decir piso otra nación, Dios me dijo, porque a veces somos expertos diciendo Dios me habló, cuando en realidad son solo nuestras emociones y nuestra cara. Entonces, eso fue un aprendizaje grandísimo, donde me siento en la sala de mi casa sin un peso, pastora, y escucho literal una voz que me dice, tírese, porque tenía deudas aquí, porque no solo era el dinero que yo había invertido, sino el dinero que me habían prestado.
Y yo decía, Dios mío, como cristianos, ¿cómo vamos a decir no tengo cómo pagar? Si lo primero que hay que cuidar es el testimonio para que otros no se dañen. Y yo decía, Dios mío, ¿cómo voy a hacer? Me había salido otro negocio en Villavicencio, precisamente con mi hermana, pero yo al otro día le digo que no porque realmente no tengo el dinero para comprarle el negocio. Ella va a viajar a otra ciudad, se va a radicar en otra ciudad. Y me acuerdo que esa misma noche me senté con el Salmo 103, pastora. Y yo le decía, Señor, bendice alma mía Jehová. Bendice todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía Jehová y no olvide ninguno de sus beneficios. Y empezaba a recordar de dónde me sacó, empezaba a recordar cómo me guardó, empezaba a recordar que tengo una hija sana, empecé a recordar que Dios restauró un hogar. Yo decía, Dios mío, ayúdame. Y me acuerdo que decía que como el padre corrige a su hijo, así nos corrige el Señor. Yo le decía, Padre, ya entendí la lección, pero ayúdame. Yo vivo en un piso 11, pastora, y se ve la montaña gigante ahí y yo miraba esa montaña y le decía, Padre, escúchame y ayúdame, dame una oportunidad, por favor, porque ciertamente el Salmo 103 dice que Él no nos ha pagado conforme a nuestros pecados ni a nuestra iniquidad, al contrario, nos perdona. Y yo le decía, Padre, ayúdame, dame esa oportunidad, pastora. Al otro día, mi hermana hizo negocio conmigo sin un peso. Me dijo, ¿sabe qué? Le voy a dejar el negocio y páguemelo en un año. Pero he dicho, mi hermana es una mujer de negocios y ella es plata en mano y cerramos negocio. Pero fue tanto que el Señor me amó que ella la movió a misericordia, porque cuando yo le cuento todo eso, ella me dice, Rocío, yo tuve un sueño. Y yo tuve un sueño hace mucho tiempo y mi hermana no es cristiana. Y me dice, y yo soñaba que a alguien de la familia le robaban mucha plata, muchísima plata. Entonces ahí entendí, yo decía, Señor, tú siempre me hablaste, pero realmente nos puede más el orgullo y el decir yo puedo, pero recordemos que la palabra dice que fuera del Señor nada podemos hacer. Y así fue, nada pude hacer, pero en las manos de una nueva oportunidad, un nuevo negocio. Fue duro, pastora, porque hasta este año termino de pagar ciertas deudas y han sido 4 años donde Dios hemos visto la mano del Señor y el Señor no me ha dejado en vergüenza y he podido pagar, he podido solventar. Es más, tenemos un nuevo negocio que cuando empezamos a hablar de ese negocio, sin plata, sin absolutamente nada, yo le decía a mi esposo, oremos y creámosle a Dios, porque si ya nos dio un almacén, creamos que Él puede hacer algo nuevo. Y es en el lugar donde nos encontramos hoy precisamente grabando, que es Kairos Gym. Es un sueño, un diseño que nació en el corazón de mi esposo, porque cuando hablábamos de este negocio, decíamos, ni yo hago ejercicio juiciosamente, ni él tampoco, pero Dios nos da un gimnasio, donde decía, o sea, hasta cuidar el templo del Señor es tan importante, pastora, y en verdad que sin una moneda, empezamos a tocar puertas y el Señor nos dio lo que hoy es Kairos Gym. Ya llevamos prácticamente año y medio. Ya vamos para 2 años de estar trabajando aquí y hemos visto grandemente la mano del Señor. Cuando el negocio no era del Señor, Él dijo que no. O sea que se genera un negocio que tú vas solo ahí. Pero hoy en día estamos en las instalaciones de un lugar donde están ustedes unidos como aquella familia, porque el diseño, no se olviden que la base de este testimonio es la familia, el diseño de esta familia. Tú decías que estábamos en el negocio y ciertamente estamos en el negocio y en un lugar muy bendecido, pero también es importante recalcar que este lugar fue de ser. Fue cero, pastora, o sea, no teníamos nada para invertir. Y acá, precisamente acá donde estamos sentados en este momento, era un terreno. Era un baldío, o sea, esto era una casalote horrible, 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 horrible. Y empieza a construir mi suegro porque estas instalaciones son de su propiedad. Y él nos decía, monten un negocio. Y nosotros le decíamos, pero ¿plata de dónde? O sea, no tenemos los recursos en este momento. Y aún, pastor, a veces hay lenguaje que nosotras como mujeres debemos corregir, porque nosotros no teníamos nada, pero tenemos un padre que es el dueño del oro, de la plata, es un padre que provee, es un padre que cumple los anhelos y los sueños del corazón de la gente cuando se deleita en él, ciertamente. Y yo decía, Dios mío, yo tengo que cambiar mi lenguaje porque a veces yo decía, no, 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 ¿cómo lo va a hacer? ¿Cómo lo va a hacer? Ya cuando empezamos a ver el terreno, ya
levantado y mi suegro empieza a hablar de los costos de operación y arriendo. Yo le decía, Anderson, o sea, los costos de operación son muy grandes. Pero él me decía, Rocío, pero si Dios ha abierto las puertas, ¿será que no nos va a dar para costear los costos de operación? Y así ha sido, pastora. O sea, uno hace, yo me siento y hago las cuentas y digo, Dios mío, definitivamente el Señor es bueno, muy bueno. Y todo lo que él hace, este lugar es, por decir, una parte importante del testimonio, porque este lugar es aquel mensaje del Señor de que él todo lo hace. Y que acá en Kairos está la atmósfera del Señor. Por eso usted ve detrás de nosotros esta pared que le da honor al nombre, que le da honor a aquel que les ha restaurado todas las cosas. Detrás de nosotros hay una pared que tiene absolutamente todos los atributos y los nombres del Señor. Nunca olvidamos siempre dejar escrito aquel que fue proveedor, sanador, restaurador, la paz, la medicina. Podemos ver que la grandeza del Señor se manifiesta en medio de toda la situación. Este es un testimonio en el cual hemos visto cómo Dios trae transformación a la vida, cómo Dios trae renovación a la familia, pero también cómo Dios sana las finanzas de tu familia. Te vamos a despedir de las pantallas, pero quiero que tú le dejes un mensaje a cada una de las mujeres que está allí detrás de esa pantalla. Y que hoy puedas decirle a quizás alguna Rocío de hace 15 años atrás que está viendo este mensaje, lo que le diría a la Rocío que tú amas y que tú sabes que puede cambiar. Bueno, pastora, les doy muchas gracias a usted, a la pastora Yusmery, por este espacio tan lindo. En verdad que hablar de las bondades del Señor no habría tiempo, y esto es un tiempo muy corto para contar muchísimas más cosas que ha hecho el Señor. Y quiero dejarte un pequeño mensaje en esta hora, y quizás a la misma Rocío que se siente identificada con estas palabras. Y es que lo que tú estás viviendo hoy no es el final, no es la historia que el Señor ha escrito sobre tu vida ni tu familia. Vale la pena luchar, porque siempre que alguien se acerca a mí, de verdad, Dios va a usar eso que tú estás pasando. Cuando Dios cumpla ese propósito en ti, va a usar eso para edificar la vida de otros. Esa va a ser la plataforma tuya. A mi alrededor se me han acercado muchas mujeres con problemas en el hogar, y mi palabra siempre ha sido la misma, y es la misma que quiero darte hoy en esta hora. Es paga el precio por un hogar. Ayuna, ora, cree, porque el Señor lo puede hacer. Para el Señor no hay nada imposible. Y si tú pones delante de Dios tu hogar, tus hijos, tu esposo, el corazón de tu esposo, y le pides al Señor la oración correcta, Él lo va a hacer. Porque ciertamente cada familia es un campo distinto. Ninguna se compara a otra, y las maneras de operar del Señor no son las mismas, pero ciertamente todas traen su bien. Yo les bendigo y les digo, crean y paguen el precio por el hogar, porque vale la pena decir, en medio de una sociedad que ha perdido el diseño, decir, hay familias del reino, hay familias del Señor. Dios les bendiga. Bueno, Rocío, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por brindar la oportunidad a estas pantallas y a cada una de estas mujeres de escuchar tu testimonio. Así que en este momento vamos a orar por ti. Detrás de esa pantalla puede haber una persona que está rota, destruida, o quizás está diciendo en este momento, no, esto no es para mí. No abandones el barco. Tengo una palabra célebre que se quedó en mi corazón y es, tú querías una familia, ahora te la voy a dar. Porque es que el Señor pone en nuestro corazón el diseño que Él tenía y Él quería para nosotros. Así que quiero bendecirte en esta hora. Recuerda que este testimonio especialmente es un testimonio de transformación. Es el testimonio de aquel que entra en casa del alfarero, pero no vuelve siendo la misma vasija. Así que en este momento quiero orar por ti, que estás detrás de esa pantalla. Comparte este testimonio, envíaselo a alguien que tú crees que lo necesita y que también sienta el poder y la transformación de Jesucristo. Padre, te damos gracias por cada una de tus bondades, por cada una de estas mujeres que está sentada en esta pantalla contando las grandezas y el testimonio que tú has hecho para con su vida. Hoy bendecimos a esas mujeres detrás de esas pantallas que piensan que posiblemente todo ha terminado, que ya no hay nada que hacer, que no tiene buena fama delante. Pero en el reino de los cielos está el diseño de diseños, el diseño que estableció Jesucristo en aquella cruz cuando nos redimió del pecado, un diseño de bien, de transformación.
Dejo una palabra para cada una de las mujeres que está detrás de esa pantalla. La Escritura dice que el Señor tiene pensamientos de paz y no de mal para dar el fin que vosotros esperáis. Hoy, en este testimonio, hemos visto que el Señor manifestó su paz y su diseño. Te bendigo y en el nombre de Jesucristo, este testimonio para tu vida es de gran edificación. Así que bendiciones.